Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Bueno, muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos al devocional del día martes 24 de mayo. Vamos a orar para que Dios nos pueda hablar, amén. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, porque reconocemos, Señor, que tu palabra es vida y tu palabra nos da poder para seguir avanzando en nuestro camino. Señor, te pedimos que tu palabra nos siga hablando al corazón, Señor, y háblanos de manera muy clara, porque necesitamos, Señor, conocer de ti para seguir tu camino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 del 2 al 16. Dice la palabra del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, pero en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Interesante el pasaje que nos toca el día de hoy, 1 Corintios 11. Tenemos que entender en primer lugar, mis amados hermanos, que Pablo está hablando de una situación particular. Está abordando un tema que está pasando en la iglesia de Corinto. Es un contexto también cultural específico. Por lo tanto, cuando Pablo escribe este pasaje, está abordando una problemática que se dio en ese momento en esta iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia muy particular, porque en cierta manera también vemos en Corinto que ellos se habían envanecido un momento y no habían de pronto dado la honra debida al apóstol Pablo como el apóstol de la iglesia. De pronto dejaron de querer escuchar sus consejos. De pronto ellos se dejaban llevar por las emociones, ¿no? Habían los cultos muy desordenados, la Santa Cena que se tomaba de una manera muy desordenada. Y Pablo, cuando aborda estas problemáticas, escribe sus cartas y da directivas para ordenar lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Bajo ese contexto es lo que Pablo está escribiendo aquí. Hay una situación en particular, hay un problema por la misma cultura de Corinto, que era una ciudad griega, en la que las mujeres no querían considerar la autoridad de sus esposos, ¿no? Habían en la iglesia judíos y griegos. Para los griegos era un poco complicado entender eso, porque la naturaleza que ellos venían, el contexto cultural, les era un poco difícil entender lo que la palabra de Dios enseñaba respecto a la autoridad del matrimonio. Pero Pablo lo aborda y lo toca de una manera muy categórica, ¿no es cierto?
Ahora, ¿de qué habla básicamente este pasaje? Está hablando del cabello, está hablando de que tenemos que cubrirnos el cabello, que tenemos que los hombres dejarnos el cabello corto siempre. De eso está hablando el apóstol. Va más allá. En realidad lo que el apóstol está tocando en esta carta, o específicamente en este momento de la carta del capítulo 11, es acerca de la adoración. Cómo la iglesia tiene que entrar a adorar a Dios. Ya atrás quedaron los sacrificios, atrás quedaron toda la forma como Moisés estableció la manera que el pueblo de Israel tenía que adorar a Dios. Ahora era una situación distinta, pero no tenían que olvidar que están adorando a un Dios que es santo, santo, santo. Y que ellos tenían que entender que a Dios se le adora con reverencia. Había pasado en la iglesia de Corinto que ellos incluso, y un ejemplo muy concreto es cómo ellos, por ejemplo, abordaban la Santa Cena. Dice la palabra que ellos se excedían en el uso de los recursos que utilizaban. Ya se había perdido esa solemnidad del tiempo de la Santa Cena. Entonces era algo particular en esta iglesia, que todo lo que tenían que hacerlo con reverencia, lo hacían de una manera irreverente, ¿no? Entonces Pablo quiere abordar el tema de la adoración en este tiempo. Y eso también lo podemos ver en nuestras propias vidas. Cuando vamos a la iglesia, mis amados hermanos, cuando nos toca congregar al Señor, ¿cómo es nuestra actitud cuando adoramos? Hoy en día con la facilidad que tenemos de pronto del celular, que hoy en día es prácticamente una computadora en la mano, quizás nos estamos dejando y no estamos llevando, por ejemplo, la Biblia ya a la iglesia, ¿no? Porque estamos cargando los textos bíblicos ya en el celular, no digo que está mal, pero de pronto, en pleno tiempo con el Señor, a veces solemos abrir otras cosas, ¿no? Entonces perdemos solemnidad, y eso también lo digo a mi propia vida. Perdemos en cierta manera solemnidad. Entonces, si lo queremos aplicar a nuestro corazón, a nuestra propia vida, ¿cómo tiene que ser mi propia adoración delante de Dios? ¿Será que estoy perdiendo la solemnidad? ¿Será que estoy perdiendo la reverencia en el culto al momento de congregarme? Es una pregunta válida que podemos hacer el día de hoy cada uno de nosotros. Pero Pablo dice que él está estableciendo una manera. Él está estableciendo la manera de Dios en Corinto. Entonces no hay varias formas de adorar. No hay que yo quiero hacerlo así. No, sino que hay una sola forma como uno adora a Dios. Y no estoy hablando de lo externo. Estoy hablando del corazón, de la solemnidad que tenemos que darle a esta situación. Ahora, toda esta enseñanza del cabello también tiene un contexto religioso, cultural. Según algunos estudios, las mujeres que no se cubrían su cabeza era porque eran parte de una adoración a una diosa, ¿no? Donde se prostituían, ¿no? Y Pablo quiere en cierta manera preservar las formas de la iglesia específicamente en Corinto. También incluso en el lado de los varones, cuando los varones que estaban también ejerciendo este oficio de la prostitución, y hermano, estamos hablando de una prostitución evidentemente de corte homosexual de esa época en Corinto, pues se dejaban crecer el cabello. Y son cositas culturales que pasaban y uno ya sabía, ¿no? Ellos ya entendían quiénes manejaban tal o cual corte de cabello. Evidentemente hoy en día ya no estamos en un contexto similar, ¿no? Ya no estamos en un contexto similar. Pero vean cómo Pablo quiere preservar las formas incluso de los hermanos en la iglesia de Corinto, ¿no? Hay maneras que la iglesia aún tiene que preservar.
hay formas que la iglesia aún tiene que cuidar delante del mundo, porque si no, vamos a ser una iglesia ya donde no hay diferencia, ¿no? No hay distinción. Yo no digo que lo externo es más importante que el corazón, de eso de ninguna manera, pero siempre es importante que lo que nosotros hagamos también dé honra a Dios, que Dios sea glorificado a través de nuestras propias vidas y también de nuestra propia forma de ser. Amén. Y luego podemos ver el tema del matrimonio, ¿no? Pablo está hablando acerca de la autoridad, pero no está hablando, mis amados hermanos, como para ejercer dominio sobre la mujer. Eso es algo que Jesús nunca enseñó y tampoco el apóstol Pablo enseñó. No hay una distinción entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de las cartas apostólicas. Hay una unidad, hay una continuación del mismo mensaje. Cristo vino a revalorar el corazón de la mujer y el Evangelio es lo que hace eso. Aquí mismo Pablo dice que ya en el Señor no es varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque ya en Cristo se acaban esas separaciones. Pero es importante también establecer que hay una línea de autoridad. Y esa línea de autoridad, más que ejercer dominio, es para ejercer, mis amados hermanos, no dominio, no control, sino también para ejercer protección a nuestra familia. Porque al fin y al cabo Dios, a quien le va a llamar cuentas, es al varón, porque Dios lo estableció así. Yo sé que este mensaje de la iglesia es un poco chocante a los nuevos tiempos, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho del feminismo, de pronto de la revolución de la mujer y no quieren someterse pues a la autoridad del varón y todo eso, ¿no? Pero no existe feminismo cristiano. La Biblia, cuando habla desde cualquier perspectiva, siempre nos habla de una unidad y de una igualdad. Es más, el apóstol Pablo más adelante aconseja a los esposos a tratar a sus esposas como vasos frágiles. Pablo aconseja a los esposos a honrar a sus esposas y aconseja amar al mismo nivel que Jesús amó a la iglesia. Entonces, de ninguna manera el apóstol Pablo aquí quiere enseñar que el varón debe ejercer dominio sobre la mujer. No está hablando eso. Más bien el apóstol Pablo quiere poner un orden también. Por el contexto de esa ciudad griega, Corinto, era que las mujeres no se querían someter a sus maridos. Y entonces ante esa realidad el apóstol Pablo está tocando específicamente ese tema de autoridad en el matrimonio, lo cual es muy beneficioso para nuestro contexto también. Si nosotros podemos hacerlo, mis amados hermanos, nuestro matrimonio va a ser de mucha bendición, porque no es que porque yo soy varón, entonces mi esposa tiene que escucharme 100% y yo no puedo de pronto escuchar un consejo de ella. Al contrario, somos uno en Cristo y somos uno solo en el matrimonio y ambos apoyamos, y es lo que Dios establece en su palabra. Dice la palabra de Dios, ya no son dos pensamientos, ya no son dos historias, ya no son dos trasfondos, ahora son uno solo. Y esto es lo que de pronto tenemos que aprender el día de hoy. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Es muy sencillo de aplicarlo. Los que somos casados, varones, respetemos y amemos a nuestras esposas. Que nuestras palabras siempre sean palabras que edifiquen, que sean palabras que levanten más que hundan a nuestras esposas. Y las mujeres, aprender a sujetarse si es que aún no lo ha hecho. Esa es una bendición. La sujeción, Jesús mismo nos enseñó cómo se sometió a su Padre. Entonces la sujeción también es parte de ser seguidor de Jesús. Entonces, haciendo eso en nuestro matrimonio, yo creo que Dios lo va a bendecir mucho. Amén, mis amados hermanos. Ha sido mucha bendición poder compartir ese tiempo devocional con ustedes y que Dios los bendiga mucho. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra y que tu palabra, Señor, nos pueda seguir redarguyendo el corazón. Te damos gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús.
Amén y amén. Si aún no se ha suscrito, suscríbase por favor al canal y siga compartiendo los videos. Que Dios los bendiga y muchas bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.